Que hermanos, el capítulo 25 de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 a 46, nuestro Señor desbarata por completo la pretensión de Lutero y de sus pobres discípulos descariados, que la fe sola salva sin las obras. La fe sin las obras, dice Santiago Apóstol, es una fe muerta. La fe sin las obras es una fe muerta. Y precisamente porque la Sagrada Escritura, en la carta de Santiago Apóstol, contradecía la pretensión de Lutero. Lutero había sacado de la Biblia adulterada y falsificada que nos robó esta carta de Santiago Apóstol. Más tarde los protestantes la recuperaron. Entonces, nuestro Señor muy claramente dice que los que no hacen obras de caridad no tienen parte con Él. Dirá en el juicio universal: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que está preparada para el diablo y para sus ángeles. Es Cristo que dice: ¿por qué, Señor? Tuvimos fe, fuimos bautizados, hemos creído en ti, igual que el Padre Espíritu Santo. ¿Qué hicimos de mal para que usted nos maldiga y nos mande el fuego eterno? Y nuestro Señor da la respuesta: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era peregrino y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Nuestro Señor reprocha algo muy concreto a esta gente que está a su izquierda. Y esta gente contesta también. Ellos responderán diciendo: Señor, díganos por favor, ¿cuándo te vimos a ti, Jesucristo, Hijo de Dios, hambriento, sediento, peregrino, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo te vimos, Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta miseria, en esta necesidad y no te hemos ayudado? Díganlo por favor. Y él contesta: en verdad os digo, siempre que dejasteis de hacerlo con alguno de estos pequeñuelos, dejasteis de hacerlo conmigo mismo. Queridos hermanos, algo muy consolador. Nuestro Señor dice que hacemos a Él mismo cualquier gesto de caridad que hagamos con el prójimo. El hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño por amor a Cristo, en nombre de Cristo, a Cristo lo damos. Y cuando no ayudamos pudiendo ayudar, según nuestras posibilidades y medios, es bien a Cristo que nos damos. Váyanse al fuego eterno porque no me han ayudado. Cuando te vimos en necesidades, y bien cada vez que pudiendo hacerlo, no lo hicieron, a mí tampoco lo hicieron. Váyanse al fuego eterno. ¿Y qué dirá en el juicio final a los que tuvieron esas obras de caridad? Venid benditos de mi Padre, benditos, aprobados, felicitados, aceptados por Padre Celestial. Poseed que el reino que está preparado desde el principio del mundo. Poseer el reino de los cielos, es decir, vivir en la felicidad misma de Dios en el paraíso. ¿Y qué hicieron para que tuvieran este reino preparado? Bien, porque tuve hambre y me disteis de comer, me disteis a mí. Y sin embargo, esta gente tampoco ha visto a Cristo con sus ojos desde que subió al cielo. Me disteis de comer, me disteis de beber, fui peregrino y me dieron hospedaje, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, encarcelado, vinisteis a verme. Y estos contestan: Señor, los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos a ti, Jesucristo, Hijo de Dios y de María,
hambriento y te dimos de comer? No lo vimos. Cuando te vimos sediento, te dimos de beber. Cuando te vimos peregrino, te hospedamos. O desnudo, te vestimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel, y te visitamos. Y con razón hacen esa pregunta, es verdad. Y bien, él, el rey Jesús, les dirá: en verdad os digo, es decir, es una afirmación sin faltar a la verdad, con garantía les digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Queridos hermanos, es muy consolador esto. Todo lo que hacemos por amor a Dios, a cualquier hermanito nuestro, a cualquier ancianito, a cualquier pobre, a cualquier persona en necesidad, todo lo que hacemos, sea lo que sea la forma de la caridad que hacemos, es a Cristo que lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros y Cristo formamos lo que se llama el cuerpo místico. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Lo dice San Pablo en su carta a los Efesios. Cuando nuestro Señor derrumbó Saúl de Tarso, el orgulloso, fanático Saúl de Tarso, asesino de Sant Esteban, lo derrumbó de su cabello en el camino de Damasco, le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl, Señor, ¿quién eres tú? Soy Jesús que tú persigues. Saúl no había visto en la tierra a Jesús. Sin embargo, dice: me persigues. Porque persigue a los discípulos de Cristo, a Cristo persigue. Pero dice San Pedro también, no los persigue cuando persigue a un cristiano por sus faltas, errores y fechorías y maldades, es otra cosa. Pero cuando lo persiguen por ser discípulos de Cristo, vivir el Evangelio, a Cristo persiguen, etcétera. Entonces, queridos hermanos, sepamos una cosa. Santo Agustín, comentando este Evangelio, dice: Cristo manda al fuego eterno, maldiciéndolos a los que no hicieron obra de caridad. ¿Y qué dirá de los que roban los bienes ajenos? Es peor. Los que pudieran hacer caridad no lo hacen, fuego eterno. ¿Y qué decir del ladrón, del estafador, del usurero, del banquero? Por cualquier pretexto quita la casa y la finca del otro. Hace poco alguien me dijo que perdió su casa porque en la cláusula el tramposo abogado, mentiroso y ladrón había escrito: si falta de pagar 3 mensualidades, directamente pierde la casa. Y le quitaron la casa. Esto es tremendo. Por eso les dije, repito, no se pongan en manos de usureros, no se pongan en manos de banqueros, no utilicen tarjetas de crédito que van a hundirte y nunca va a salir del problema. No ponga a lo tonto una soga en tu cuello. No tienes, no gastas. Gasta el mínimo posible, viviendo económicamente, cristianamente, de una manera cristiana y pobre, y no te pongas en problemas. Tienes un bautismo, tienes una boda, tienes unos 15 años, tienes algo, bien, de gracia al Señor, pero ¿para qué usted va a endeudarte durante décadas? Trabajando como un esclavo para pagar a otros. Cuidado, que hermanos, un cristiano no solamente es prudente, también es caritativo. De lo poco que tiene, da. Pero el despilfarrador, entonces cuidado, esa es una paréntesis. Entonces, queridos hermanos, las 7 obras de caridad, de misericordia corporal, material, que la Iglesia nos enseña, están sacadas todas del Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Todo está ahí. Pero también hay 7 otras obras de caridad espiritual. Quizás no tenemos los medios, pero sépanlo por nuestro consuelo. La viuda del Evangelio, muy pobre,
dio 10 centavos, puso ahí en caja del templo, en nuestro Señor, mirando que los ricos y poderosos echaban de 1,000, de 1,500, 2,000, 10,000 monedas de oro que hacían ruido. La viuda echó una monedita chiquita, ni ruido hizo. Pero como es Dios sabe todo, se dio cuenta, se da las cosas, y dijo: amén os digo, esta viuda dio más que los ricos que daban montón. ¿Por qué? Porque ellos daban de su superfluo y ella daba de su necesario. Entonces, queridos hermanos, siempre podemos hacer obra de caridad, aunque sea poquito, lo que podemos, siempre podemos. El que tiene 100 pesos, aunque dé 10 pesos, todavía queda 90, ¿sí? Y el que tiene 10,000, da 1,000, todavía quedan 9,000. Entonces, hagamos obra de caridad material, pero no olvidemos también que hay una obra de caridad espiritual de suma importancia que hacer. Por ejemplo, enseñar al ignorante el camino de la salvación. Hoy, ¿cuántos cristianos viven una ignorancia tremenda? No saben nada. Viven y mueren y crecen en el pecado por no conocer ni siquiera los 10 mandamientos de Dios o el Padre Nuestro. Esta gente necesita instrucción, necesita conocer el camino del cielo. Yo leí en un libro histórico un joven condenado a muerte, esperando su ejecución, recibió un catecismo de una monja. Lo leyó y unos días después la monja regresa al hospital, a la cárcel, y el muchacho llora. ¿Y por qué lloras, hijo? Le dije: mire, madre, si yo hubiera conocido esta enseñanza en este catecismo, no hubiera hecho lo que hice. El Papa San Pío X les aconsejo leer su catecismo y la encíclica Acerbo Nimis, se escribe Acerbo Nimis, con C, sobre el catecismo. Y bien dice: la ignorancia en el pueblo cristiano es enorme, dice. No hablo de la gente campesina o que trabaja 15 horas por día, pobrecitos. Hablo de gente instruida, universitaria, que no sabe nada de la fe cristiana. En plena luz de la civilización cristiana, bien viven, actúan, trabajan, hablan, se comportan como paganos. Encorvados, dice, por las canas, todavía consideran como lícito lo que siempre fue prohibido por ley natural y ley divina. Entonces, hoy los cristianos están en grande ignorancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer un poco mejor nuestra fe, y cuando uno habla, discute, etcétera, afirmar, no tener miedo. Si uno no sabe hablar, no tiene argumentos, no tiene facilidad de palabra, puede ayudar de otro modo, dándoles folletitos, libritos, catecismos, algo que los ayude, o reenviando, por ejemplo, mensajes, audios, videos buenos que pueden ser causa de salvación. Por ejemplo, si usted reenvía los sueños de San Juan Bosco, el sueño de San Juan Bosco sobre el infierno, esto, aquello, qué maravilla. Esto puede hacer pensar bastante gente. Es una manera de instruir a los ignorantes, y los que instruyen a los ignorantes, dice la Sagrada Escritura, que bien brillarán como las estrellas del cielo. No hay mayor grado de caridad que de preocuparse por la salvación del prójimo. Si el hecho de dar a comer, beber, vestir, visitar materialmente al cuerpo tiene recompensa de vida eterna, y cuanto mayor el hecho de abrir de un cierto modo, facilitar la apertura de la puerta del cielo a la gente ignorante. La gente ignorante está en las tinieblas, la gente ignorante está caminando el camino de la perdición eterna, cantando con alegría. Entonces, instruir a los ignorantes es una grandísima obra de caridad. También corregir al que yerra, corregir al que está equivocado. Claro, con dulzura, con amabilidad, con caridad, pero sin ser cobarde ni ceder frente al error. Por ejemplo, hoy se escucha pobres muchachas, mujeres realmente que no saben nada, ni en filosofía, ni en moral, ni en teología, tienen unos eslóganes en su cabeza, como teleguiadas, como robot, dicen: yo tengo
derechos sobre mi cuerpo. Hago con mi cuerpo lo que quiero, por ejemplo, dice. Bien, si usted es cristiano, si es católico, dice, hijita, con todo respeto, ¿usted hace parte del cuerpo de tu madre? Tu madre está muerta, está en la tumba, y usted está aquí. Prueba que usted no es su cuerpo. No es su cuerpo. Es verdad que Dios, en su sabiduría, confió esta noble, extraordinaria misión a la madre de ser santuario de vida y engendrar vida, pero la vida concebida en su seno no es su cuerpo. Hoy decir esta palabra, soy dueña de mi cuerpo, hago lo que quiero con mi cuerpo, abordando el niño concebido, es un error fatal. Primero, no es verdad. Moralmente, naturalmente más bien, no es verdad. No es verdad. Yo nací, crecí vivo, mi madre murió. Ella está en la tumba y yo estoy aquí. Por lo tanto, no soy su cuerpo. Corregir el que hierra. Hoy usted escucha cualquier decir, cada quien su religión. Sí, hijito, pero espere. ¿Dios habló o no? Si Dios habló, tenemos que seguir lo que Dios dijo. Es verdad que hay mucha confusión. Es verdad que hay muchos disque profetas o falsos profetas que pretenden. Es verdad todo eso. Entonces, tenemos que analizar para ver cuál es la religión, cuál es la iglesia que Dios dejó fundada por Dios y no cualquier iglesia fundada por hombre y ponerlos todos al mismo nivel. El liberalismo, por ejemplo, masónico, anticristiano, ateo, de hace 3 siglos atrás, nos llevó a la situación actual. Son ateos ellos e imponen a los pueblos cristianos su ateísmo, poniendo la iglesia de Jesucristo al nivel de cualquier pobre hombre, filósofo, pensador o fundador de una secta, una religión. No es justo. Ok, esta gente no cree, pero al menos que haga un estudio histórico serio para ver si Dios habló o no habló. Jesucristo es un hecho histórico, no es una invención. Y corregir el que hierra. Hoy tantos protestantes están más bien católicos protestantizados, secuestrados mentalmente por la propaganda protestante de una Biblia falsificada, y los católicos como si fuera normal. Los hermanos separados, no hay problema. Sí hay problema, hay grave problema. ¿Por qué? Y porque siguiendo el Evangelio, no nuestras opiniones personales, siguiendo el Evangelio, el que no come, no bebe el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, no tiene vida eterna. Ellos, por no tener sacerdocio, no tienen misa, no tienen sacramentos, no tienen el cuerpo de Cristo. Cuando un pobre laico disfrazado de disque pastor, que no es sacerdote para nada, aunque tenga virtudes humanas y cristianas, es otra cosa, da una galleta, un poco de vino, jugo, diciendo cuerpo de Cristo, miente, no hay nada. Es un simulacro. Este culto ofende a Dios. Entonces, corregir con amor sí, con caridad sí, con paciencia sí, pero dulzura sí, pero también con firmeza. Aguantar los demás. ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces peleamos? ¿Cuántas veces hay dramas en las familias, en el tráfico, en la oficina, donde quiera? Porque no aguantamos a otros. Y bien, aguantar, soportar al otro es obra de caridad. Perdonar las injurias, las ofensas, es grande obra de caridad. Rezar por vivos y difuntos es grande obra de caridad. Entonces, queridos hermanos, no olvidemos que hay 14 maneras de hacer obra de caridad y no solamente dar de comer y beber. Es necesario, en la medida del posible, pero no olvidemos que hay las 7 obras de caridad espiritual son todavía más importantes y más necesarias, sobre todo hoy. ¿Por qué digo sobre todo hoy? Porque todavía, gracias a Dios, a pesar de todo, en las antiguas naciones católicas, también protestantes, debido al Evangelio, aunque la gente no sea bautizada y no sea creyente, bien son de cultura cristiana, a pesar de todo. Entonces saben que dar de comer, beber, vestir, etcétera, es bueno y lo hacen. Pero hoy tener el alimento espiritual de salvación, de la sana doctrina, bien es mucho más difícil tenerlo y no lo tienen. Por eso tenemos que pensar en esta materia de hacer llegar
la palabra de Dios, la palabra de salvación, la sana doctrina a esas almas para que puedan conocerla, acercarse a Cristo y vestirse de Cristo mediante la gracia, los sacramentos y recibir su cuerpo y sangre y salvarse. No olvidemos esto. ¿Conocen la historia de Don Bosco? Cuando le preguntaron, un hombre que quería ganar lotería, le preguntó qué números debía jugar para ganar. Él bien dijo, juega 3 números. ¿Cuáles son? 10, 7, 14. Cumpla los 10 mandamientos, frecuente los 7 sacramentos y cumpla lo que puedas las 14 obras de misericordia corporal y espiritual. Eso es ser cristiano, queridos hermanos. Entonces, pidamos al Señor de una gracia, una luz especial para examinar nuestra conciencia, cómo tratamos a la gente, cómo soportamos a la gente, si perdonamos de corazón a la gente, si hacemos lo que podemos para hacerles llegar el mensaje de Cristo con nuestra palabra, con nuestra propaganda, con nuestro ejemplo. Si en la medida posible ayudamos a las personas necesitadas. No olvidemos esto. Sin obras de caridad, no hay salvación, aunque muevas montañas. El Lutero en eso ha mentido. Ahora los protestantes actuales, sabiendo, no son tampoco ciegos, ven que van al infierno lo que hicieron obra de caridad. Dicen, obra de caridad, testimonio de fe, muestra de fe. Es verdad, pero hágalo. Si no lo haces, no puedes salvarte. Hagámoslo. Entonces, nosotros que tenemos la fe verdadera, tengamos cuenta en esto. Y no olvidemos que todo lo que damos por amor a Dios, al prójimo, bien Dios dice, a mí me lo hicieron. Un día el pobre Juan Bosco, que era padre de los muchachos de la calle, que tenía tantas deudas para alimentar, vestir, cuidar a estos muchachos huérfanos, bien tenía deudas, el panadero lo insultaba, gritaba, etc. Y finalmente fue ver a un ancianito rico para pedir ayuda, y siempre son las crisis económicas, etcétera, pretextos, ¿no? Y el santo le preguntó al ancianito, ¿y qué harás con esas cosas? Queda en este mundo. Pero ¿por qué no las manda al cielo? No se puede. Sí se puede. ¿Cómo se puede? Todo lo que das por amor a Cristo, al pobre en nombre de Cristo, está puesto en tu cuenta del cielo. Tienes su recompensa. Entonces, queridos hermanos, no olvidemos, hagamos lo que podemos según nuestros medios, pero siempre hacerlo. Y si no podemos ayudar, realmente no tenemos nada, al menos una palabra de consuelo, una palabra, una sonrisa, una palabra de ánimo a esta pobre gente que sufre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.